La siguiente presentación y discusión va a correr a cargo del doctor Ignacio Durán y él nos va a hablar de la situación del tratamiento en tumores urológicos. Muchas gracias por la presentación, doctora Vera. Me tengo que sumar sin duda a los agradecimientos. Profesor, muchas gracias por la invitación. Doctor Díaz Rubio, profesor Díaz Rubio, gracias. Doctor Tasuku Honjo, arigato. No puedo evitar, independientemente de la solemnidad de este acto, compartir con ustedes una pequeña anécdota. Cuando el profesor Fernández Cruz me invitó a este acto y me dijo: estimado Ignacio, si tienes un hueco en tu ocupada agenda, me encantaría contar contigo para este acto. Y mi primer pensamiento fue: no sé si lo tengo, pero si lo tengo, me lo voy a inventar, porque no puedo perderme un acto de esta trascendencia y compartir este rato con el profesor Honjo y con todos los demás. Por lo tanto, gracias de nuevo, profesor, por la invitación. Bueno, a mí me toca una sesión un poco singular porque íbamos a ser 3 ponentes y por distintos motivos me he quedado yo solo. Voy a tratar de poner un poco en contexto lo que significa la inmunoterapia en los tumores urológicos. Yo creo que la secuencia, y felicito al que ha elaborado a la elaboración del programa porque es perfecta. Hemos empezado escuchando de la mejor fuente las bases que soportan el tratamiento inmunoterápico del cáncer, y realmente el profesor Honjo lo ha contado de una manera tan sencilla que uno tiene que pararse a pensar que eso refleja 25 años de ciencia, ¿no? Que es de una trascendencia tremenda. Pero bueno, nos ha contado las bases de cómo podemos modular el sistema inmune para tratar los tumores. Y desde luego que esta estrategia obviamente parece tener más sentido, y él ha explicado el valor de los neoantígenos en aquellos tumores que tienen más mutaciones y en aquellos tumores que expresan más anormalidades fácilmente reconocibles por el sistema inmune. Y yo creo que la evidencia nos ha dado la razón, y estos tratamientos han sido muy activos en algunas patologías hematológicas que tenían alteraciones precisamente en esas vías, como los linfomas, pero luego hemos visto actividades muy notables en tumores que están relacionados con carcinógenos muy claros. Y me ha precedido el melanoma, que efectivamente fue el primero que llegó y el que ha dado un gran impulso a la inmunoterapia en tumores sólidos, pero desde luego hemos escuchado datos muy claros y muy concluyentes de un tumor relacionado con el carcinógeno estrella, como es el tabaquismo, y hemos escuchado datos también de tumores de cabeza y cuello que comparten distintos carcinógenos. Bueno, pues ahí encajan los tumores urológicos. Los tumores urológicos son los siguientes en este grupo de tumores en los cuales se ha observado un beneficio, y desde luego tiene su razón de ser, como veremos desde el punto de vista de la biología. Solamente me voy a centrar en los 2 tumores que tienen mayores datos de actividad, que son los tumores uroteliales, los tumores de vejiga, y los tumores renales. Comentaremos por encima. Siempre me gusta, cuando recordamos un poco o resumimos lo que ha sido la historia de la inmunoterapia en cáncer de vejiga, hacer memoria y realmente poner en contexto lo que ha ocurrido en estos últimos 5 años. Y me remonto al año 2014, cuando se publica en Nature una carta firmada por un oncólogo médico como primer autor y un grupo de ellos. El primer autor era Tom Powles, y siempre digo lo mismo: no es muy frecuente que los oncólogos clínicos, y Tom Powles es un oncólogo clínico, publiquemos en Nature todos los días. La cuestión es que ese trabajo fue aceptado para publicación en una revista de tal prestigio porque realmente mostraba 2 cosas. Habían recogido la información de 60 pacientes aproximadamente que provenían de un gran estudio fase 1, pacientes con cáncer de vejiga, politratados, o sea, pacientes donde ya las opciones terapéuticas eran prácticamente ninguna. Los habían tratado, les habían administrado un fármaco que en aquel momento solamente era una secuencia de letras y números y que hoy se llama atezolizumab, y habían encontrado 2 cosas. Una, tasas de respuesta de hasta el 50%, cosa absolutamente impensable en ese contexto. 2, que parecía que había una señal que nos separaba a los pacientes en mejores respondedores y peores respondedores, y esa señal se llamaba PDL1. Aquello tuvo tal relevancia que los revisores de Nature consideraron que tenía sentido que esto se publicara. Obviamente eso fue como abrir la caja de Pandora y dio lugar a un desarrollo tremendo de la inmunoterapia. Todas las grandes farmas comienzan a desarrollar estudios en cáncer de vejiga, obviamente en los estadios más avanzados, en pacientes que ya habían progresado a quimioterapia, y nos encontramos con un aluvión de estudios con distintos fármacos, en pequeños estudios fase 2, fase 1 con cohortes de expansión,
que al final, si hacemos una tabla rasa, lo que nos vienen a mostrar en ese contexto es que las tasas de respuesta están entre un 15 y un 20%. Ojo, tenemos mucho que avanzar. Esto se complementa con dos grandes estudios randomizados en ese contexto, donde dos fármacos, por una parte pembrolizumab y por otra atezolizumab, se comparan con el tratamiento estándar que teníamos en aquellos momentos, que teníamos y que tenemos en aquellos momentos, la quimioterapia, y son estudios, uno de ellos francamente positivo, el estudio de pembrolizumab, demostrando una reducción en el riesgo de muerte en torno a un 30 y tantos %, y lo que es más importante, aquellos pacientes que se beneficiaban, la duración de la respuesta estaba en torno a 30 meses. Esto era algo que no podíamos anticipar en cáncer de vejiga anteriormente. El segundo estudio con atezolizumab, con un diseño mucho más complejo, es un estudio negativo estadísticamente, pero que se traduce también en un beneficio clínico. La cuestión es que esto ha dado lugar a que se aprueben hasta 5 fármacos, 3 en Europa, 5 incluyendo otros 2 adicionales en Estados Unidos, y ha cambiado la manera en la que manejamos el cáncer de vejiga avanzado en segunda línea. Obviamente nos hemos ido moviendo y nos hemos ido a fases más precoces y hemos desarrollado estudios en primera línea en pacientes que estaban en una situación que no les permitía recibir la mejor quimioterapia, y ahí también la inmunoterapia ha resultado eficaz. Por lo tanto, hemos encontrado un tratamiento para unos pacientes que hasta entonces tratábamos de manera subóptima. Tenemos 2 estudios con pembro y con atezolizumab respectivamente, con datos muy positivos en supervivencia. Por lo tanto, otro nicho donde se ha colocado la inmunoterapia. Y más recientemente hemos ido a un paso que ya nuestros compañeros en otras patologías habían testado, que era combinar la quimioterapia, ese tratamiento clásico, con la inmunoterapia. Y lo hemos hecho en primera línea, lo hemos hecho en cáncer de vejiga en primera línea, comparando quimio versus quimio más inmunoterapia, y hemos visto de momento un beneficio en lo que llamamos supervivencia libre de progresión, todavía sin una traducción clara en supervivencia global, esperando a que estos resultados maduren. Por lo tanto, como ustedes ven, en pocos años, la carta de Tom Pauls en Nature es 2014, estamos casi en 2020, en pocos años se ha producido una transformación en la manera que tratamos el cáncer de vejiga impresionante, y esto sigue. Me podría extender en los estudios de neoadjuvancia, adjuvancia, no lo voy a hacer, sería una pesadilla, pero esto ha sido francamente importante. Seguro que además tenemos muchas preguntas sin contestar y luego podremos debatir si nos queda algún minutillo. Pasemos al cáncer renal. El cáncer renal es un tumor muy especial desde el punto de vista inmunológico, y ya sabemos, históricamente, teníamos algunas observaciones clínicas que lo hacían atractivo. La primera es que un pequeño porcentaje hacía regresiones espontáneas. Pacientes que no tratábamos con ningún fármaco activo podían llegar a tener disminución del volumen de sus metástasis, y esto obviamente presumíamos una base inmunológica. Por otra parte, teníamos datos de laboratorio donde observábamos infiltrados linfocitarios característicamente en los tumores renales. Esto, más los hallazgos iniciales en los estudios fase 1, que han sido también mencionados por el profesor Honjo, llevaron a un desarrollo también en cáncer renal muy importante. Y las primeras señales fueron clarísimas. Los pacientes en segunda línea, que habían progresado los tratamientos que hemos venido utilizando durante los últimos 10 años, realmente al tratarlos con inmuno frente a otra alternativa en ese contexto, los resultados fueron muy positivos para inmuno. Y hemos dado el salto a la primera línea, y les puedo decir que esto sí también ha sido una revolución. No quiero quitarle mérito a la revolución del melanoma, pero les diré que en cáncer renal en primera línea, hoy en día la actividad de la inmunoterapia, bien con 2 inmunoterápicos combinados o bien combinando inmunoterápicos con antiangiogénicos, los datos son espectaculares. Estamos viendo pacientes que, vamos a decir, a 30 meses tenemos un 60% de los pacientes vivos. Estamos viendo en torno a un 12% de respuestas completas. Estamos viendo tasas de respuesta en primera línea cercanas al 60 y tantos %. Esto antes era impensable. Por lo tanto, ya termino por no extenderme más. Desde luego, la inmunoterapia creo que tiene un papel muy importante en los tumores geniturinarios. Creo que está redefiniendo la manera en la que manejamos, sin duda, el cáncer de vejiga y el cáncer de riñón. Y ya veremos si ese gran resistente a la inmuno que es la próstata, terminamos encontrándole su pequeño talón de Aquiles y podemos también actuar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo de momento tengo un comentario, y es agradecerles a todos el esfuerzo de síntesis y el esfuerzo de comunicación, ¿verdad? Porque nos están trasladando datos realmente de manera brillante, ¿no?, que podemos perfectamente asumirlo. Doctor Melero, ¿quiere hacer algún comentario? El cáncer de vejiga es un viejo conocido en inmunoterapia por el cáncer de extensión superficial con el tratamiento con BCG, al cual siempre se le ha atribuido un mecanismo inmunitario que probablemente es el dominante.
He oído que hay un shortage muy grande de BCG para poder tratar en ese estadio y que se están intentando buscar alternativas en un estadio que sería neoadyuvante. ¿Qué es lo que hay de esto ahora mismo? La pregunta es muy buena y efectivamente no me he extendido en el cáncer de vejiga no músculo invasivo, donde durante décadas, desde que Morales publica los primeros estudios con BCG demostrando que realmente producir una respuesta inmune en el urotelio era altamente eficaz en disminuir las recidivas y las progresiones, desde el año 76 se utiliza en ese contexto. La falta de producción de BCG es de tal relevancia que lo que te puedo decir es que en unos meses va a haber una respuesta firme de la FDA definiendo el papel de pembrolizumab, en este caso, en base a los datos que hay no músculo invasivo, como posiblemente una terapia que pueda situarse en ese contexto. Es decir, que se interpreta dentro del contexto de los posibles tratamientos que tenemos en el cáncer no músculo invasivo, se está teniendo muy en cuenta ahora mismo y las discusiones están en marcha, la falta de abastecimiento de BCG que ocurre de vez en cuando. Por lo tanto, me temo que vaya a haber un cambio de paradigma también en ese sentido y los tumores no músculo invasivos se manejen probablemente con anti-PD1.